Saludos colegas y bienvenidos al episodio 7 de Vainas de Charolas, un podcast orientado a discutir temas y artículos científicos de relevancia en el ámbito de la oftalmología a nivel mundial. Yo soy su anfitrión Francisco Santos Dácaret y el día de hoy hablaremos sobre posición boca abajo o face down para cirugía de agujero macular. ¿Es realmente necesaria? Este episodio está inspirado en un artículo que fue publicado en la revista Retina de la Academia Americana de Oftalmología, ahorita de diciembre del 2019. Es un artículo del Dr. Chang y colaboradores. Y ya vamos a entrar un poquito en detalle, pero antes de discutir a fondo este artículo, quiero dar mi opinión personal sobre el asunto, porque después me olvido y no hablo en las conclusiones. Desde que uno está en la residencia y en el fellowship de retina, pues uno sabe que la tasa de índice del agujero macular depende de la posición en la que el paciente tiene que estar. Y definitivamente es algo que uno lo aprende, y cuando lo aprende en el fellowship parece que es regla de oro y que eso no puede cambiar. Y definitivamente la medicina siempre está evolucionando y se quiebran paradigmas a cuestiones de cada año, ¿no? Lo que pasa es que este ha sido un paradigma difícil de quebrar, y aún hoy, aún después de leer varias cosas y revisar la bibliografía, que de hecho quedé sorprendido de la cantidad de artículos científicos que existen sobre el tema. Intenté agarrar los que tenían más de 30 pacientes porque la mayoría eran estudios pequeños. Aún con toda esta información todavía quedamos en la duda si realmente la posición boca abajo es lo mejor para nuestros pacientes y para el agujero, para el cierre del agujero macular después de una cirugía. Hay antecedentes desde 1997 donde cirujanos ya no indican la posición boca abajo de manera rutinaria en algunos pacientes, siempre con la membrana, el pelamiento de la membrana limitante interna. Eso es prácticamente que obligatorio para el cierre del agujero. En el 2008, Guillaby y otros colaboradores recomiendan que la posición boca abajo se mantenga solo para agujeros mayores de 400 micras. Recordemos que para el 2008 ya todavía no había la técnica del flap invertido. Una de las recomendaciones que eran que agujeros mayores de 400 micras sí mantuvieran la posición boca abajo por una semana, y no como 1 o 2 días que se estaba haciendo desde esa época. De hecho, varios estudios han demostrado que el agujero se cierra en las primeras 48 horas. Y si no se cerró en esas 48 horas, es bien difícil que se cierre. Por eso algunos recomiendan hacerles un OCT, y ya les voy a enseñar alguna técnica, aún con el gas adentro, para ver si el paciente tiene que sufrir todos esos 5 días que le restan de la semana postoperatoria boca abajo. Porque sí hay varios estudios que demuestran que no se cierra después de las 48 horas. Y los que sí se cerraron pues fueron casos anecdóticos y que no tienen significancia estadísticamente, perdón. En el 2010, Tathan y otros en Inglaterra hicieron un metaanálisis de 17 estudios previos. Estamos hablando del 2010 y estamos en el 2019. 17 estudios previos viendo si era necesaria la posición boca abajo o era suficiente sentada, y llegaron a la conclusión que no había suficiente número de datos para que el metaanálisis fuese realmente significativo o verdadero. Entonces, hasta el 2010 todavía teníamos muchas dudas. De hecho, hoy 2019 que estoy grabando esto, tenemos muchas dudas todavía. En el 2018 salió un estudio muy interesante de Elborgy y colaboradores, donde se hicieron 18 agujeros maculares crónicos de más de 1 año de edad, y muchos de ellos mayores de 400 micras. Y 17 de esos agujeros con un adecuado pelamiento de la membrana limitante interna, 17 de 18 cerraron sin posición boca abajo. Algo que en el 2008, o sea, 10 años antes, se había dicho que los de 400 micras sí se tenían que poner boca abajo. Entonces, hay muchas contradicciones en los estudios, y por eso encontré este estudio muy, muy interesante, y por eso lo vamos a detallar también, de
las teorías que tienen los investigadores de por qué sí puede funcionar sin la posición boca abajo. Entonces, este estudio del que vamos a hablar hoy es un estudio prospectivo, aleatorizado, comparativo e intervencional. Fue un único centro, un hospital en China, y los pacientes se encontraban hospitalizados en el postoperatorio. Se reclutaron 80 pacientes, 80 ojos, y se dividieron en dos grupos. 40 pacientes pertenecen al grupo FD o face down, boca abajo, y 40 al grupo NFD o que no estaba en posición boca abajo. Estos pacientes podían estar sentados o en posición erguida. La exclusión fueron pacientes que tenían cualquier otra enfermedad ocular como degeneración macular, glaucoma, cirugías complicadas de catarata en el pasado o diámetro axial mayor a 26. Todos sabemos que ojos miopes, agujeros de ojos miopes, pues se comportan completamente diferentes a los no miopes. Los parámetros que se utilizaron fueron la agudeza visual con mejor corrección de acuerdo a la tabla del ETDRS, presión intraocular y el OCT. En cuanto a la clasificación, los grupos se dividieron en el grupo de posición boca abajo, eran 34 de los 40 pacientes eran fáquicos y a 30 de ellos se les hizo cirugía combinada, es decir, faco más implante de lente intraocular más la cirugía de agujero macular con vitrector de calibre 25 y se hizo el pelamiento de la membrana con verdindoceanina. En el grupo de NFD o que no estaban boca abajo eran 34 también de 40 fáquicos y a 29 de ellos se les hizo cirugía combinada. Es decir, a la gran mayoría se les hizo faco más vitrectomía con verdindoceanina. Los agujeros que tenían menos de 400 micras se hizo un pelamiento de membrana interna de aproximadamente 2 diámetros de disco, que es lo estándar que se está utilizando ahora, y los que eran mayores de 40 micras se hizo la técnica del flap invertido. Sin embargo, ellos sí hacen una diferencia, y es que el flap lo hicieron desde la retina superior y no temporal como la técnica original. Entonces dejaron el flap a nivel de la retina superior. Y para hacer el intercambio se utilizó C3F8, pero a una dilución del 12% combinado con aire. No fue un C3F8 puro. A manera que a la semana ya se tuviese aproximadamente un 50% de gas en la cavidad. La división de los grupos se hizo con un lanzamiento de moneda, es decir, se operaba el paciente y al final de la cirugía se lanzaba una moneda y decía, este va para grupo A, grupo B. Y los pacientes quedaron internados en el hospital durante 3 días en constante monitoreo para tener la seguridad que estaban en la posición del grupo que les tocó. Entonces, en el grupo que tenían que estar boca abajo, y esto fue interesante también porque hay muchas padrones, hay médicos que dicen tiene que estar las 24 horas boca abajo, solo se puede levantar para ir al baño o para comer. Yo soy uno de ellos, ¿verdad? Entre más estricto uno es, porque sabemos que nuestros pacientes infelizmente muchas veces no cumplen, entonces entre más estricto uno es, pues mayor tiempo ellos quedan boca abajo. Sin embargo, en este estudio fueron 16 horas de posición boca abajo, es decir, durante el día, desde que se levantaban, el paciente estaba en posición boca abajo, las enfermeras y los médicos los iban a ver y estaban cerciorándose que estuviera en posición boca abajo, excepto los descansos que eran para ir al baño y para dormir. Y en las noches se les podía dejar dormir de lado únicamente. No podían dormir boca abajo ni boca arriba, porque sabemos que el gas puede crear un cierre del ángulo, ¿verdad? Dependiendo del tamaño del ojo e incluso mover el lente. Entonces, fueron 3 días así. El grupo que no estaba boca abajo, durante las 16 horas del día que estaban despiertos, ellos podían estar sentados o podían estar en pie, pero no podían estar boca abajo. Esa era la única posición que ellos no podían tener durante el día, precisamente porque se quería ver la diferencia entre los grupos. Y para dormir, podían dormir únicamente de lado también, y no boca abajo, pues también se quería separar. El grupo de boca abajo podía dormir de lado o boca abajo si lo quería, pero sabemos que dormir boca abajo no es tan confortable.
Una vez que se operaron los pacientes, se les hizo el OCT al día siguiente, o sea, días número 1, 2, 3, 14 días, 28 días y 90 días. En total entonces eran 6 OCT secuenciales después de la cirugía. Y la técnica que se usa para hacer OCTs con gas intraocular es simplemente dejar al paciente, obviamente bien dilatado, es dejar al paciente en una posición vertical un tiempito antes del examen, poner las dioptrías del OCT en menos 20 y luego intentar entrar no directamente central al eje visual, como normalmente hacemos el examen, sino que intentar entrar un poquito superior a través de la córnea. Eso les permite obtener algunas imágenes bastante adecuadas. Sin embargo, las imágenes que solo fueron incluidas en el estudio fueron imágenes con una calidad mayor de 60. Siendo así, entonces, a algunos pacientes las primeras imágenes no eran adecuadas. Dependiendo de las imágenes que se obtuvieron, se dividieron 4 categorías de cierre. El primero fue el cierre en puente, que ya vamos a hablar un poquito más en detalle. Luego el cierre simple, que lo conocemos todo, que es el cierre completo. El cierre en colgajo, que es la imagen, pues recuerden, si se hizo el colgajo invertido, se va a obtener una imagen de la membrana limitante por encima, entonces es un tipo de imagen diferente, o que simplemente no cerró. Esas fueron las categorías que se dividieron. Y una vez que se cerró, a los 3 meses se dividió en la configuración macular después del cierre. En forma de U, en forma de W y en forma de V. El W siendo la forma irregular, que muchas veces es la que más obtenemos si se hace un peeling muy agresivo. Los 80 pacientes completaron el estudio a los 3 meses. Y en el primer día, el grupo que estuvo boca abajo, o sea, el grupo FD, se obtuvieron 32 ojos con imágenes claras, es decir, el 80%. Y en el grupo NFD se obtuvieron 75% de imágenes claras. Esto está justificado por o el paciente desarrolló alguna catarata en el postoperatorio o también por edema macular. Entonces no se pudo obtener una imagen en aproximadamente 20% de los grupos. También durante el primer día, en los que sí se obtuvieron imágenes, en el grupo que estuvo boca abajo, en el primer día se obtuvo 24 ojos con cierre. Y en el grupo que no estuvo boca abajo se obtuvo 23 ojos o 77% de cerrado en el primer día postoperatorio. Siguiendo con el primer día, en el grupo boca abajo, 58% de los pacientes, y en el grupo que no estuvo boca abajo, 61% de los pacientes se obtuvo un cerrado en puente. El cerrado en puente es interesante porque es uno de los mecanismos explicados por qué se cierra el agujero. Empieza una proliferación glial de la capa de fibras nerviosas. Una vez que se retira la tracción tangencial de la membrana limitante interna, se empiezan a conectar las células gliales y entonces se cierra en primer lugar la primera capa de interior hacia exterior. Entonces el primer cierre se hace a nivel de la capa de fibras nerviosas, entonces por eso se llama cierre en puente, porque hay líquido todavía abajo de la retina. Entonces aproximadamente 58% de los pacientes del primer grupo y 61% del segundo tuvieron ese cierre, es decir, no un cierre completo. Ahora es que empieza a quedar interesante. En el día 2, es decir, ya a las 48 horas prácticamente de la cirugía, 4 ojos más en el grupo boca abajo obtuvieron cierre simple que no se había detectado en el primer día. Y 3 en el FD, en el grupo boca abajo, obtuvieron cierre en puente. O sea que al final del segundo día, el grupo boca abajo se obtuvo 89% de cierre y en el grupo no boca abajo o NFD se obtuvo 94% de cierre. Repito, entonces en el día 2 ambos grupos fueron muy similares. 4 cierres simples, nuevos, que no se detectaron en el día 1 y 3 cierres en puente en ambos grupos. O sea, llegando a un 89% en el grupo boca abajo y un 94% en el grupo no boca abajo. Al día 3 no hubo ningún cierre nuevo. Es decir, los agujeros que no cerraron para el día 3, para el día 1 y 2, continuaron abiertos durante el día 3. Para el día 14, entonces, juntando todos los datos que les mencioné, en el grupo
boca abajo se cerraron 34 ojos, o sea 90% de cierre. Y en el grupo no boca abajo se cerraron 37 de 40 pacientes, es decir, 92.5% de los ojos cerrados. Ninguno de los agujeros abiertos después del día 3 cerró a lo largo de esta revisión. Y la visión mejor corregida, la agudeza visual mejor corregida, no fue estadísticamente significativa la diferencia entre los dos grupos. En el grupo FD se obtuvo 7 más menos 5 letras y en el grupo NFD se obtuvo 7.8 más menos 6.4 letras. La presión intraocular se elevó en un 25% de los pacientes boca abajo, cuando tenemos presiones arriba de 25 que requirieron el uso de antiglaucomatosos, y en el grupo no boca abajo se obtuvo un 30% de pacientes con presiones arriba de 25 en el postoperatorio inmediato. También se encontró que no hubo una diferencia de reabsorción en el gas en los dos grupos. La burbuja ocupó 90% del globo en el primer día, 80% en el segundo día, 70% en el tercer día y un 50% en el 70 día, con la dilución al 12% que les mencioné anteriormente del C3F8. Los dos grupos se absorbieron bastante similar. Y entonces, ¿cuál es la teoría de los autores? El por qué se cierra el agujero en porcentajes iguales sin la posición boca abajo. La teoría después es que ese precisamente ese cierre en puente que hablamos, esa proliferación glial que ya fue demostrada en estudios experimentales, que es el primer paso para que el agujero se cierre, se debe a una migración de células nerviosas y a la flotabilidad del gas. Entonces, los autores piensan que no solo se necesita la remoción de la membrana interna, limitante interna, como también mantener el agujero seco, sin líquido. Aparentemente esa es la clave y no el aumentar la superficie de contacto y la presión que hace el gas para pegar los bordes de la retina, que es la teoría que tenemos hasta ahora, y por eso es que mantenemos los pacientes boca abajo. Entonces, el pelamiento de la membrana limitante interna, un adecuado pelamiento de por lo menos 2 diámetros de disco, es clave, y también el gas es extremadamente importante. Lo que está en duda aquí es la posición. Entonces ellos mencionan que si se mantiene durante los primeros 3 días la fobia seca, y se obtuvo con esta dilución del 12%, si se mantiene seca, podemos obtener resultados similares a la posición boca abajo. Y la gran ventaja de esto es la adhesión del paciente al tratamiento, ¿no? Por eso es que la teoría de que el llenado del gas es importantísimo. Tenemos que dejar el ojo lo más seco posible para que el gas dure adentro del ojo por lo menos las primeras 72 horas, que es lo que se ha visto que puede demorar el agujero en cerrar. 4 pacientes en el grupo boca abajo no cerraron el agujero, 5 pacientes en el grupo no boca abajo no se cerró el agujero. Ellos explican que estos agujeros no eran 400 micras, pero sí eran 380, 390, y sospechan que si se hubiese hecho una técnica de colgajo invertido, estos agujeros pudieran haber cerrado en el primer procedimiento. Por lo que ellos recomiendan que reveamos las indicaciones de la técnica del colgajo invertido, probablemente bajarnos un poquito más a 350 o 300 micras para intentar hacer un colgajo invertido y tener mejores resultados en el futuro. En conclusión, ellos también sugieren que estos datos deben ser replicados, es decir, tenemos que tener otro grupo de otras etnicidades, otras características, tal vez más número, ellos mismos lo recomiendan. A pesar de ser un estudio muy bien hecho por todo lo que revisé, todavía nos quedamos cortos en la cantidad de pacientes, entonces ellos sugieren que se replique este tipo de estudios para tener más datos y ver si realmente nuestros pacientes necesitan ser sacrificados o incomodados con esa posición boca abajo, que es lo que más le tiene miedo el paciente. De nuevo, si usted es un paciente y nos está viendo, todavía está inconcluso a nivel de muchos colegas y muchos estudios. Sí, podemos realizar la cirugía sin la posición boca abajo, pero cada vez están saliendo más estudios intentando quebrar ese paradigma.
Bien, esto ha sido todo para este episodio de Vainas de Charolas. Les recuerdo que pueden ver las notas de este tema junto con la bibliografía utilizada en el link de la descripción. También pueden encontrar este y otros episodios en nuestra página dacaret.com en el apartado de podcast. Por su atención, muy agradecido y hasta la próxima.